Voy a hacer la presentación básicamente institucional. Estamos en un momento de inflexión positiva, que es volver a los seminarios de crítica presenciales. Esa es la gran noticia del día. Espero que sea para mejor, ¿sí? Espero que sea para mejor. Pero todo indica, y no solamente por reuniones de investigación, sino también por lo que parece ser la experiencia general, que en todos los aspectos académicos, grado, posgrado, investigación, etcétera, lo presencial tiene un rendimiento y digamos, una manera de producir cosas que no aparece de ningún modo en los encuentros remotos. Así que volvemos sobre todo por esa causa, pero tampoco perdemos la idea de la posibilidad de tomar el seminario en forma, digamos, online, es decir, porque estamos saliendo por streaming en YouTube, que es otra novedad. Es decir, antes lo que estábamos haciendo en los presenciales antiguos era hacer el presencial y solamente grabar para que después fuera a YouTube. Ahora tenemos eso, y después tal vez Laura, que por otra parte es nuestra relativamente flamante coordinadora del seminario de crítica, porque ya había empezado a hacerlo, tal vez insista en eso, pero vamos a tener el chateo de la gente que lo estén viendo en forma remota. Así que bueno, y arrancamos con una exposición de lujo, que es la de la profesora Peskins, para este primer renacimiento presencial del seminario de crítica. Bueno, y le paso entonces a Laura Vázquez, la coordinadora de estos seminarios, para la presentación ya más específica. Bueno, gracias Mario. Bienvenidos entonces a todos los presentes y a quienes nos estén viendo por YouTube al seminario de crítica número 248. En este caso, como presentó Mario, el expositor es Agatha Peskins y el trabajo que se está presentando y poniendo en discusión es Wikipedia en la universidad, la edición y creación de artículos de Wikipedia como recurso didáctico en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia de la arquitectura y el urbanismo. En esta ocasión, como todos los seminarios, tendremos dos comentaristas invitados especialmente. Uno es la licenciada Luisina Ferrante, que ya es parte del programa de Wikimedia, por eso Agatha la invito para esta ocasión. Y también como excepcionalidad, esta vez yo voy a ser la segunda comentarista. Así que bueno, vamos a dar inicio con la exposición de Agatha. Te presento brevemente. Agatha es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como adjunta del taller de Historia de la Arquitectura nivel 2 de la Cátedra Caribe Saúa, aquí en Faduba. Es investigadora en formación del Instituto Norteamericano, integrante de Un Día en Arquitecta, docente del workshop Nuestras Arquitectas, realizado durante el año 2019. También es integrante del proyecto Wikipedia en tu Universidad de la Fundación Wikimedia y formada en incorporación de TICs al proceso de enseñanza y aprendizaje en el CITE. Bueno, gracias Laura y gracias Mario. Gracias por poder participar de este seminario y fundamentalmente gracias por dejarme implementar esta idea este proyecto que voy a presentar hoy acá. Bueno, no sé, sí, fue muy bien recibido, debo decir, tanto por Mario cuando era titular de la cátedra y ahora por Caribe, que es el actual titular de la cátedra. La verdad que no tuve ningún problema y sé que podría haberlo tenido. Así que bueno, empiezo. Como ya comentó Laura, el título es Wikipedia en tu universidad. Sí, yo elegí justo, elegí un color oscuro en las diapositivas. No me di cuenta que podía pasar esto. Bueno, para comenzar, elegí una imagen y un texto, una cita de Patricio Lorente, que escribió sacó un libro recientemente, en el 2020, que se llama El conocimiento hereje, una historia de Wikipedia.
Y me parece que las dos cosas, tanto el texto como la obra, hablan de herejía en tanto de atrevimiento, de desafío. Y un poco tiene que ver este proyecto con eso. Lorente habla de que una de las cuestiones que más se cuestionaba, valga la redundancia, sobre la Wikipedia al inicio del siglo, era esa loca idea de que cualquiera podía participar en la escritura de una enciclopedia. Y la imagen, la escultura es de un escultor vasco, Chillida, de los años 70, que se llama El peine del viento. Y me remite, él decía que el viento para entrar a San Sebastián tenía que ser peinado, y él ponía estas esculturas para peinarlo. Y a mí me remite a un desafío a lo intangible, desafío a la naturaleza, a la bravura de ese mar, de esas sales que atraviesan y llegan, y él pone un filtro para que atraviesen y lleguen a la ciudad. Bueno, un poco todo esto es lo que sentí que estaba emprendiendo, o quizás ahora que tuve que reflexionar sobre estos años, desde el 2016 que estamos trabajando en esto, pensaba en estas cosas. No eran solo cuestiones poéticas, sino que había preguntas concretas que yo me venía haciendo como jefa de trabajos prácticos, ¿no? Y como docente, básicamente, que tenían que ver con cómo incorporar genuinamente la cultura digital al proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo combinar nuevas y viejas tecnologías, fundamentalmente porque en el trabajo en el taller estábamos viendo, o a mí me hacía ruido, que pasaban los años y estábamos haciendo el mismo tipo de trabajos prácticos con el mismo tipo de formatos, y esto que fue antes de la pandemia, además, ¿no? Porque la pandemia obligó a virtualizar y digitalizar, pero muy a las apuradas. Entonces, antes de esto era un poco pensar nuevas estrategias pedagógicas y que tengan que ver con la actualidad. El cómo salir del aula también es algo que, independientemente digital o lo no digital, tiene que ver con que no todo lo que construimos dentro de la universidad quede dentro del claustro universitario. Cómo encontrar alguna forma que eso sea compartido, o que el estudiante sienta también que está fuera del claustro universitario. Bueno, apropiarse de Wikipedia es solo una vía posible, ¿no? La que se me cruzó cuando estaba un poco indagando todo esto y la que me pareció interesante encarar. Bueno, entonces fuimos a encararla. Para encararla, primero aprendí en qué marco estaba esta enciclopedia digital que todos utilizamos, que todos consultamos, que todos dudamos de su credibilidad, pero no sabemos muy bien cómo está hecha, cómo se hace, cuáles son los formatos, las formas en las que se construyen todos esos artículos que son los primeros que aparecen cuando uno googlea algo. Armé esta imagen que cuando la armaba, les digo, me remite un poco a un pseudo mundo platónico donde puse a la izquierda el mundo de las ideas, lo que para mí son el mundo de las ideas, y a la derecha el mundo de las cosas, porque son como las cuestiones más operativas que nos permitió trabajar toda esta ejercitación. El conjunto del medio es para ilustrar rápidamente que Wikipedia es un proyecto más dentro de la Fundación Wikimedia. La Fundación Wikimedia es una asociación sin fines de lucro que es global, aunque tiene su sede en Estados Unidos, donde están los servidores. Fue fundada en el 2003, ¿no? Formalmente fundada en el 2003. Wikipedia existe desde el 2001 en una versión mucho más rudimentaria que la actual. Y todos los demás conjuntos son otros proyectos que aloja la Fundación Wikimedia. Estos son algunos también en orden de importancia, hay un par más, pero Wikilibros, Wikcionario, Wikispecies, hay otro que es Wikiviajes. Wikicommons es, yo diría, el segundo en importancia después de Wikipedia, porque es el acervo de imágenes y de videos y de multimedia que aloja también la Fundación Wikimedia. Bueno, entonces, a medida que fui conociendo el mundo de la Wikipedia y la filosofía de Wikimedia, empecé a entender un poco más de qué iba, y acá van las ideas que coloqué a la izquierda, que son el conocimiento libre, la construcción colectiva,
el hackeo, la autoridad cognitiva y la equidad. El conocimiento libre tiene que ver con que todos puedan acceder a ese conocimiento. La construcción colectiva tiene que ver justamente con esto que decía Lorente, que horrorizaba en un principio, que cualquier persona que quiera puede editar y contribuir a la enciclopedia. Después vamos a ver que no están así, por supuesto hay normas para participar, pero ese es el espíritu. Una de las cosas más interesantes para mí también es que pone en jaque al proponer la construcción colectiva del conocimiento, pone en jaque la idea de autoridad cognitiva en el sentido de que hay alguien o un grupo de personas que posee autoridad y que posee un conocimiento sobre determinado tema, tiene esa expertise, y eso no puede ser cuestionado, ¿no? Entonces se pone en jaque el poseedor y el transmisor del conocimiento, que es algo que trabajamos mucho en los procesos educativos. Y la equidad, bueno, también tiene que ver con esto de que todos puedan participar, los que construyen, los que consultan, quienes están representados, quienes no están representados. La equidad tendería a que estuviéramos todos y todas representados. Más adelante voy a retomar este tema. Después, yendo un poquito más en lo concreto a las posibilidades de trabajo que nos dio en el taller, tiene que ver directamente con el trabajo con fuentes. Cualquier artículo de Wikipedia tiene que estar muy bien referenciado bibliográficamente, si no es revertido, no es aceptado. Después puedo explicar lo que quiere decir revertido. Trabajar con plagio y derechos de autor, porque también Wikipedia puede revertir una intervención si detecta que hubo plagio. Trabajamos redacción, trabajamos búsqueda de información y selección bibliográfica en términos de eso. ¿Qué puede utilizarse como bibliografía y qué no? Que en definitiva son todas cuestiones que por supuesto se trabajaban antes sin que sea a través de Wikipedia, pero es una vía, es un intermediario práctico y facilitador, digamos, no rebota el docente a todos estos puntos, sino que lo rebota la propia Wikipedia. Entonces, en el 2016, que creo que fue el mismo año que arrancó el proyecto Wikipedia en tu universidad, no sé si fue el mismo año que ya tuvieron su página específica, no, eso fue más adelante, 2018. Esta ya es la página específica, entonces del 2018, que justo revisando y buscando material para armar la presentación, vi que había una foto de nuestro taller. Por supuesto hay de otros, pero de otras facultades también. Entonces el capítulo argentino de Wikicapítulo se llama a los distintos dispositivos locales, ¿no? Wikimedia, como decía, es una fundación a nivel global. No todos, pero muchos países tienen un capítulo que es una sede, una base en alguna ciudad de su país, y nosotros en Buenos Aires, Argentina, tenemos una. Llevan adelante, tienen un programa de educación que lleva adelante distintas actividades, acciones. Uno es el programa Wikipedia en tu universidad, con los cuales me contacté y me ofrecieron este proyecto que consta de una capacitación en el aula. Hoy justamente a la mañana iniciamos la de este año. Estas son imágenes de otros años. En el taller, bueno, Luisina es la que está a cargo de este programa, junto con Florencia, que hoy se tuvo que ir. Igual al principio estaba Luisina sola. Y en general son 2 o 3 encuentros. El primer encuentro es presencial. Ellas vienen al taller, dan una capacitación, cuentan un poco y un poco mejor y más en profundidad lo que yo acabo de contar con el diagrama de conjuntos que usé para contar sobre la Fundación Wikimedia y Wikipedia, y dan unas básicas nociones sobre edición y creación de artículos, y sobre el uso de las imágenes, que ahí también está todo el tema de derechos de autor, bueno, y de cómo hay que incorporar las imágenes a Wikicommons para después incorporarlos a los artículos de Wikipedia. Después, los 2 siguientes encuentros se pueden hacer ediciones. Los alumnos eligen artículos para editar
y desde el programa de educación nos hacen una asistencia a distancia. Nos van ayudando para las dudas, las cuestiones que van surgiendo mientras estamos editando. No quería dejar de mencionar que este proyecto también sigue estando enmarcado en una de las ideas rectoras para mí, que trabajo hace muchos años, desde Rancière y su libro El maestro ignorante, que tienen que ver con construir el conocimiento o absorber, o esa figura de nosotros hace años tratamos de desplazar, pero sigue estando presente, la del docente transmisor o que hace transferencia de conocimientos a un alumno supuestamente en blanco o vacío, ¿no? Acá Rancière nos dice, se va de lo que se ignora, lo que el maestro sabe, o se va de lo que ya se sabe a un nuevo conocimiento. Bueno, este proyecto, este término que él acá también define la manera de marchar, a mí me parece una figura hermosa, porque creo que nosotros como docentes en el taller tratamos de ser guías en tanto promoviendo que cada estudiante elija su propia manera de marchar, elija ese conjunto de procedimientos que va a utilizar. Bueno, esta es un poco la sinopsis de las experiencias que venimos haciendo desde el 2016 hasta el 2019. El primer año que implementamos esto fue el 2016 y la verdad es que nosotros hacíamos ya recorridos por la ciudad de Buenos Aires previamente. Esta vez la intención que le dimos es que las fotografías que saquen los estudiantes durante ese recorrido luego las incorporen a los artículos de obras de arquitectura que elijan, ¿no? Por ejemplo, un recorrido sobre Avenida Mayo, sobre Avenida Corrientes, sobre Retiro, bueno, no sé, imágenes del Cábana, imágenes del Barolo, lo que ellos eligieran fotografiar, tratar de incorporar imágenes que no estuvieran ya presentes en el artículo de aquella obra. En 2017 y 2018 ya se empezaron a editar los artículos por parte de los estudiantes, es decir, ya tenían que hacer una pequeña investigación e intervenir el contenido escrito. En el 2019 lo que hicimos fue un previo monitoreo nosotros del estado en que estaban los artículos, hicimos una selección de obras de arquitectura, de arquitectos también y de monumentos. Hicimos una previa detección de falencias, de falta de bibliografía. Hay muchísimos artículos de obras de arquitectura que no tienen referencias de autores, historiadores de la arquitectura, digamos, que están basados en cuestiones poco científicas, podríamos decir. Entonces hicimos nosotros ese puntapié inicial y de ese listado los estudiantes elegían obras. Ya fue como bastante más organizado, inclusive también para la labor docente, donde determinamos 3 ejes que había que observar y evaluar sobre la edición de cada alumno. Reelaboración del texto, incorporación de imágenes y bueno, el tercero, el trabajo con fuentes seguramente sería el tercero, una bibliografía pertinente. Por ejemplo, es una captura de pantalla. Todos los artículos en Wikipedia tienen un historial. En el historial se puede ver toda la historia desde el día que se creó el artículo hasta hace 5 minutos, la última modificación que tuvo. Los artículos de Wikipedia no tienen autoría, también no lo mencioné en concreto, pero esto de la construcción colectiva tiene que ver con eso, ¿no? No hay una autoría única, sino que todos aquellos editores que ingresan y retocan son los autores, básicamente. Entonces, yendo al historial, es el modo también en que nosotros observamos primero y en todo caso después corregimos las intervenciones que hacen los estudiantes en los artículos. Ahí, por ejemplo, los parrafitos que a la derecha están celestes son textos que incorporaron los estudiantes al artículo en su estado previo, que es la columna que aparece a la izquierda. Bueno, en cuanto a los aportes didácticos de este ejercicio, me parece que yo
yo los quise resumir en 4, que me quedaron todos con un punto 1, perdón. En términos de salir del aula, creo que esta actividad tiene el plus de que todo lo que, o sea, no es un simulacro lo que hacemos, lo que hacen los estudiantes queda en los artículos. Entonces, cualquier persona que después ingrese al artículo intervenido, por ejemplo el anterior que era el del abasto, cualquier persona que consulte la Wikipedia en español y entre al artículo del abasto, va a estar la contribución de ese estudiante que, no sé, en el 2018 agregó una foto o agregó una fuente, digamos que están formando parte de la Wikipedia, nuestros alumnos. Respecto de la metodología de investigación, es un poco esto que mencionaba, que son cosas a veces bastante arduas de trabajar con nuestros estudiantes, el registro de la bibliografía utilizada, la argumentación a través de bibliografía pertinente, cómo se busca esa información, cómo se organiza también un artículo. A veces los artículos hay que reorganizarlos en subtítulos, en categorías, así que cómo no se debe reproducir literalmente una fuente que uno consulta, sino que hay que reelaborarla, parafrasearla, reinterpretarla. Bueno, la implementación de herramientas digitales, claramente esta es una enciclopedia digital, toda participación es virtual, no tiene ningún capítulo impreso, no tiene ninguna, así que creo que la diferencia es utilizarlo con un sentido genuino, en el sentido, no es un archivo, no es que, bueno, pasamos de tener los libros, la bibliografía, había que ir a buscar libros a la biblioteca y ahora los tenemos digitales, que bienvenido sea porque facilita un montón de cosas, pero no era solo eso, la búsqueda estaba en algo más que me pudiera dar el mundo digital y, como digo, no es la única, pero es una vía posible esta. Y por último, pero no menos importante, sino muy importante, esto de pasar de reproducir el contenido, de repetir lo que dice el artículo de Wikipedia, a leerlo con conciencia y aportar y crear ese contenido que otro va a leer otro día de ese artículo. Así que eso me parece un ejercicio, es una de las partes más interesantes del ejercicio. Y para ir cerrando, como nuevos desafíos, cada año la verdad que van surgiendo nuevas cosas, detalles. Algo que no menciono acá, pero lo menciono muy rápidamente. Por ejemplo, a mí personalmente esto me derivó en otra cuestión que no está siendo aplicado en el taller, pero sí se armó un proyecto, un wikiproyecto Mujeres en la Arquitectura, donde estamos redactando un montón de biografías de arquitectas mujeres que no estaban en la Wikipedia, porque Wikipedia es reflejo de todos los mismos sesgos que hay en la sociedad. Hay brecha de género, hay más editores hombres que editoras mujeres, hay más artículos de arquitectos o de obras que hicieron arquitectos varones que de mujeres, etcétera. Y recientemente, leyendo un libro que salió recién publicado, 2022, que lo editó la Universidad de La Plata, acá la cito a Luisina, porque me impactó mucho esa frase: un conocimiento abierto debe ser distribuido libremente, pero también debe representar y reconocer a todos y todas las personas. Ella cita en el libro a su vez otros autores que están trabajando estos temas, y esto tiene que ver con la equidad que mencioné en la lámina del diagrama, ¿no? Entonces me quedé pensando en eso, que de algún modo yo ya lo vengo trabajando con la brecha de género, pero me parece que una traducción para nosotros y para nuestro taller, tanto en los programas como en este ejercicio, sería hablar más de las culturas arquitectónicas no pertenecientes a Occidente, que aunque lo intentamos todavía estamos bastante atrás con ese tema. Ese es otro tema que perturba. Y hablando justamente de eso, para cerrar, elegí otra vez, no es nueva esta obra, pero es una obra hermosa de Torre García, el uruguayo América Invertida, que él también cometió de algún modo una herejía de dar vuelta de poner el sur arriba y el norte abajo, ¿no? Dando a entender cómo se pueden siempre ver las cosas de distintos puntos de vista. Bueno, el avión me da
Bueno, nada más. Gracias por escuchar. Y la bibliografía. Eso también era lindo de la presencialidad, volver a aplaudirnos cuando terminamos y no hacer el... Bueno, gracias Ágata. Ahora vamos a escuchar a Luisina Ferrante, que ella es nuestra comentarista invitada en esta ocasión. Te presento brevemente y te pasamos la palabra. Luisina es coordinadora del Programa de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina. Es profesora de Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en Derechos Humanos y Políticas Sociales por la Universidad Nacional de San Martín. Está cursando es diplomada en Educación y Nuevas Tecnologías PEN-Flaxo y es doctoranda en Educación y Sociedad por la Universidad de Barcelona. Un montón de repente escucharlo. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un lujo. Porque aparte con Ágata venimos trabajando, como vieron, desde el 2016. Yo trabajo en Wikimedia Argentina desde el 2016. Antes era editora de Wikipedia. Sigo siendo editora de Wikipedia. Así que tengo un vínculo con Wikipedia que también tiene que ver un poco con lo que representa para mí como territorio digital. Y que también fui viviendo como los cambios que existieron a nivel educativo en relación al uso de Wikipedia como herramienta pedagógica, que Ágata en la introducción de su trabajo habla del horror que representó y que en algún punto sigue representando para muchos espacios educativos. Hablar de Wikipedia como una herramienta pedagógica y no como una enemiga en el aula es un poco un proceso que particularmente yo investigo, pero que venimos enfrentando desde el programa de educación hace mucho tiempo, y no solo en Argentina, sino en el resto de los países que tienen capítulos, como comentaba Ágata. La Fundación Wikimedia está del 2003. Hoy en día existen 40 capítulos en el mundo que trabajan desde una perspectiva educativa Wikipedia, y cuando nos encontramos las personas que coordinamos esos capítulos desde la perspectiva educativa, hay como siempre un debate de, bueno, ¿qué pasa en el aula cuando caes con Wikipedia, pero desde el lado docente? Yo soy docente también. Y se genera como una primera acción de horror y después como un proceso de transposición didáctica para empezar a entender qué nos puede aportar Wikipedia en el aula, que está, pero cómo hacemos para visibilizar la crítica constructiva como cualquier herramienta, pero también en qué nos puede ayudar Wikipedia como herramienta. Así que yo de lo que presentó Ágata y de su trabajo, agarré como dos líneas que me parecen importantes rescatar del uso de Wikipedia, y acá me centro solo en Wikipedia, pero Wikipedia tiene un montón de proyectos hermanos, tiene 12 proyectos hermanos más, dentro de lo que fue el trabajo en la cátedra que hacemos con Ágata y con los profes que nos acompañan. También usamos Wikimedia Commons, muchísimo Wikimedia Commons, que es el repositorio multimedia libre, básicamente libre en internet. Así que hay un trabajo también súper interesante con ambos proyectos. No atravesamos el uso de otros proyectos porque muchas veces los contextos educativos en los que llevamos adelante las propuestas requieren de un tiempo que, bueno, es otro proceso. Pero siempre estamos abiertos y abiertas a proponerlo. Las dos líneas que yo creo que es interesante retomar del trabajo de Ágata es, por un lado, que el trabajo recupera una dimensión político-pedagógica del uso de Wikipedia en las aulas, que para mí, desde mis múltiples roles con Wikipedia, es muy interesante retomar, porque lo que pasa con Wikipedia cuando entras a un aula a explicarle a docentes y a estudiantes cómo se utiliza, es muy distinto cuando estás en una escuela secundaria que cuando estás a la universidad. Nosotros damos talleres en ambos niveles. No damos talleres en escuelas primarias, en nivel primario, porque es muy complejo el proceso de lectocompresión que implica Wikipedia. Pero cuando entramos a la universidad, primero se da una dinámica súper interesante que Ágata recupera en todo su trabajo, que es esto lo que llamo político-pedagógico, porque entrar con Wikipedia no es solo hablar de la herramienta, es hablar del contexto en el que el proyecto Wikipedia se ancla como proyecto, en hablar de un movimiento virtual social que muchas personas desconocen cuando consultan Wikipedia. Entonces es contextualizar el territorio digital desde donde se pensó como propuesta. Es
entrar a hablar de la construcción del saber desde otro lugar al cual desde la universidad nos conectamos, digamos. Yo soy historiadora, estudié en filosofía y letras, y la idea del saber era una cuestión muy arriba, digamos, en donde no estábamos convocados y convocadas a construir colaborativamente. Y bueno, y Wikipedia viene como a ser esta enciclopedia hereje que rompe con esa idea y al contrario, más que romper, interpela esa idea. Que no quiere decir que Wikipedia sea súper horizontal en la forma en la que se construye el conocimiento. Hay un montón de relaciones de poder dentro de Wikipedia que también entran al aula al momento de presentar qué es Wikipedia. Y para mí eso es súper interesante. Ágata hablaba de salir de la universidad. Bueno, para mí también hay cosas, para mí, desde la experiencia de llevarlo adelante, hay cosas que entran al aula con Wikipedia que permiten abrir un montón de otros debates políticos, pedagógicos, que como docentes nos podemos plantear, pero que también estamos hablando a potenciales futuros docentes cuando estamos en el aula universitaria. Entonces, también ahí hay algo muy interesante que Wikipedia permite empezar a destrabar en un sentido pedagógico y a ponerlo en un lugar que quizás nadie que consulta Wikipedia, o la mayoría que consulta Wikipedia, se va a hacer esa pregunta. Entonces, en ese sentido, me parece esa dimensión interesante que el proceso que relata Ágata en el trabajo se ve muy bien. Ella bien dijo que arrancamos en el 2016 y bueno, hoy hoy empezamos con otro ciclo de Wikipedia en la universidad, y el único año que no tuvimos Wikipedia en la universidad acá particularmente fue en el 2020, que bueno, el contexto de implementación era muy distinto, lo logramos adaptar y en el 2021 lo hicimos. Pero lo que tiene de la propuesta en sí misma es que hablarle a los estudiantes desde un lugar de empezar a analizar Wikipedia como territorio digital implica entrar a conocer la comunidad que está detrás de Wikipedia, saber que son personas que no son pagas, que editan Wikipedia, o sea, todas las personas que están detrás de la construcción del conocimiento son voluntarias y voluntarios, que hay sesgos en Wikipedia, o sea, muchas personas entran a leer Wikipedia y no le hacen preguntas a Wikipedia en tanto espacio de construcción colaborativa del conocimiento, que es interesante hacerles. Bueno, Ágata comentó principalmente lo que pasa con el sesgo en relación a la perspectiva de géneros. Bueno, es una de las puntas más interesantes de llevar al aula cuando trabajamos en cualquier disciplina. O sea, nosotros trabajamos mucho acá, pero llevamos hasta a la cátedra de paleontología, de odontología, o sea, tocamos todas las disciplinas que nos convocaron a trabajar con Wikipedia en el aula, y este debate se ve mucho todo el tiempo. Es decir, siempre está presente, y desde la perspectiva interdisciplinar de las personas que lo encaran en la universidad. Así que en ese sentido creo que es súper interesante. Y para cerrar la dimensión político-pedagógica, me gustó la frase de la cita de Rancière de Marchamos, porque hay una frase que usamos mucho en Wikipedia, particularmente las personas que colaboramos en producir contenidos sobre qué pasa con las brechas de contenido en Wikipedia. Y una de las frases que más utilizamos es que en Wikipedia también marchamos. Marchamos y movemos el conocimiento, digamos. En Wikipedia nunca hay un punto final en ningún artículo. Siempre está abierto para ser editado. Y wiki quiere decir rápido en hawaiano y quiere decir conocimiento en tiempo real. Entonces, la lógica de marchar en Wikipedia me resonó también, y es interesante porque también desde ese lado convocás a los y las estudiantes desde un lugar que está en constante actualización y en donde uno y una puede ser parte de ese proceso. Y la otra dimensión que vos la mencionaste muy bien y que me parece súper interesante y que en cada experiencia que se lleva adelante en las universidades es distinta, tiene sus particularidades, es la dimensión didáctica de la propuesta. Hay que llevar a cabo una planificación e implementación de la propuesta. Ágata mostraba la página del proyecto. La página del proyecto, si después ustedes la recorren, van a ver que tiene una propuesta pedagógica para llevarla al aula, que siempre nosotras la ponemos en debate previamente con él o la docente que nos convoca. Entonces, en este sentido, hay que destacar que lleva un tiempo poder hacer esa transposición didáctica en el aula. De hecho, estamos viendo un proyecto que empezó en el 2016 con la propuesta de publicar fotos, y hoy editan contenido, crean secciones, suman un montón de información.
no es algo rápido Wikipedia en ese sentido. ¿Sí? Llevarla al aula no es algo sencillo ni es algo que va a suceder rápido, puede generar un montón de frustraciones porque muchas veces publicás contenido y te equivocás en el formato y eso se revierte al segundo. Entonces, a nivel didáctico tenés que tenerlo muy claro. Entonces, ese proceso de ir construyendo el proyecto para poder implementarlo tiene, digamos, esta dimensión didáctica que nosotras lo trabajamos con cada docente que nos propone llevarlo al aula. Y ahí entran un montón de cuestiones que tienen que ver con el acceso a Internet en el lugar donde estás haciendo la actividad, el acceso a dispositivos tecnológicos de los y las estudiantes para poder hacerlo, el tiempo con el que cuenta la cátedra para depositarle a ese proceso. Pueden llegar a ser jornadas de 4 horas de edición, y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso me parece que queda muy claro en todo el proceso que relata Ágata, de cómo fue progresivo, gradual, y en donde obviamente, como siempre, tenés que tener un plan B, porque puede pasar que el proyecto en sí mismo no funcione o que te reviertan el contenido al segundo que lo pusiste. Entonces, eso también tiene que tener una propuesta pedagógica para poder trabajarla en el aula y que no sea solamente el éxito de publicar en Wikipedia, que obviamente está buenísimo, pero cuando lo llevas al aula tiene otro desafío, que lo seguimos trabajando hoy en día, porque muchas veces pasa que es inevitable, y es entender la comunidad en la que sucede. Y en relación a lo que planteaba Ágata de la metodología de la investigación, es en donde me quiero parar. Hay un detalle súper importante que tiene Wikipedia y que cuando se la empieza a trabajar para la edición se la desconoce, que es que en Wikipedia, para poner algo en Wikipedia, tenés que mínimamente investigar esa información. O sea, hay fuentes que sostienen ese contenido. Todo lo que se pone en Wikipedia tiene que tener la fuente que sostenga la verificabilidad de esa información. Hay fuentes que no se pueden citar en Wikipedia, las redes sociales no se pueden citar, los blogspots no se pueden citar, y todo ese trabajo de compartir con el sujeto pedagógico ese proceso implica que también se hagan preguntas sobre su práctica, básicamente. Bueno, hoy pasó claramente en la clase, ¿qué es parafrasear? ¿Qué es la literalidad? Bueno, esas cosas también son las que llegan al aula cuando pensamos que, cuando les proponemos a ellas y a ellas que identifiquen una brecha de contenido y se propongan investigar para poder mejorarlo. Entonces, la metodología de investigación está presente desde el minuto 1 en Wikipedia cuando les proponemos editar, y hay otra cuestión que es súper interesante, por lo menos de la propuesta que se lleva adelante, es que es una investigación colaborativa desde el principio. En Wikipedia se edita de a pares, es decir, hay una revisión constante de a pares, y eso es algo que proponemos siempre que se lleve al aula, y en los proyectos que llevaron adelante desde la cátedra, siempre hubo un trabajo colaborativo, desde ir a sacar la imagen, desde, digamos, de hacer esa cobertura fotográfica, hasta, bueno, cómo publicamos esto, de qué manera lo trabajamos. Y eso es algo que también es súper interesante de generar en el ámbito áulico, digamos, y que también, pensando Wikipedia como ese territorio digital, lo podemos generar porque es la base de Wikipedia, básicamente. Y por último, en relación a la implementación de las herramientas, que por ahí está bueno profundizar en el trabajo, que implica implementar herramientas digitales en las aulas. Obviamente hay algo de lo digital, que es la herramienta que estamos utilizando, Wiki, y Wiki no solo se edita como editamos un Word, sino que se edita con un código Wiki, que es un código parecido al HTML, pero que también abre otra dimensión del lenguaje dentro de una interfaz como Wikipedia, que aparte es en código libre y abierto. Entonces, toda esa información también la trabajamos con los y las estudiantes. Siempre les ofrecemos, si quieren aprender a editar un código, se lo enseñamos. Pero bueno, el editor visual es más sencillo también, y hay una decisión pedagógica en ese punto. Pero nos permite también entrar a pensar qué significa una interfaz de código abierto, que en general en Internet la mayoría no la son. Entonces, hay como una cuestión de conocer otras formas de construir conocimiento en Internet, que también abre otros debates que entran al aula a través de los proyectos Wikimedia. Así que en ese sentido creo que el trabajo aborda un proceso súper interesante de construcción del conocimiento en el aula, que la verdad que da cuenta de la inclusión genuina de la herramienta, como dice Mariana. Así que gracias por el trabajo. Gracias.
Bueno, como en este caso excepcionalmente se da que coincide en su rol de coordinadora y en su rol de comentarista por parte del instituto, la presento yo a Laura. Laura es Laura Vázquez, es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires, cursa la especialización en docencia universitaria. Todas estas cosas que digo son dentro de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de Historia de la Arquitectura, es coordinadora de estos seminarios de crítica e investigadora asistente de nuestro instituto, el Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, y forma parte del comité creativo de las jornadas de investigación y encuentros regionales de la Secretaría de Investigación, siempre dentro de la FADUBA. Así que bueno, adelante Laura. Gracias. Sí, por favor, te voy diciendo. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de Ágata y del Instituto de cambiar por esta vez de rol. Voy a empezar por destacar algunas fortalezas que creo que tiene el estudio Ágata, que me parece que estaba bueno destacarlas. En primer lugar, celebro que en un seminario de crítica estemos discutiendo cuestiones de enseñanza, porque me parece que siempre están más abocados a problemas disciplinares, de la historia, de la ciudad, de los diseños, y me parece que en este caso discutir sobre cómo se enseñan esas disciplinas es necesario. Me agrada personalmente que seas del área de la tecnología educativa, que creo que compartimos el interés por esa parte. En este sentido, los conceptos que vos traes como argumentación de la práctica que estás proponiendo me parece que son muy pertinentes. Esto que mostrabas de tecnologías, construcción de conocimiento, alfabetización digital, creo que están muy en sintonía con lo que vos estás queriendo argumentar y proponer. Y también me parece que el trabajo logra muy bien la documentación de las prácticas, ¿no? Como parte del proceso de enseñanza. Antes la pedagogía, digamos, y la didáctica era como una ciencia prescriptiva, donde se escribían estas recetas o formas de enseñar que luego se iban y se aplicaban en las clases. Y hoy por hoy se entiende que, con perdón de Luisina me voy a meter en cosas de enseñanza, pero digamos, me parece que hoy lo que se asume que es correcto es documentar las prácticas, como vos bien decís, tomar registros y después a partir de esos registros ir ajustando de a poquitos las prácticas. Entonces me parece que en ese sentido el trabajo opera con lo que Litwin llama como la agenda actual del campo, ¿no? En tercer lugar, me parece que el valor también está en dar a conocer el funcionamiento de las herramientas, y esto que estuvieron hablando, cómo funciona Internet, ¿no? Esto que todos usamos, como correr un poco ese velo. Me parece que las cosas que contás ahí son muy interesantes. Y me voy a detener también un poquito en esto de la cuestión de poner en jaque el concepto de autoridad cognitiva que has mencionado, y la política de la educación, porque en verdad es una discusión que yo en algún momento tuve en otro seminario que había hecho de la carrera docente, y en verdad lo que se había discutido es que cuando uno pone en y digamos, uno reconoce con esto, esta frase también que siempre trabajamos mucho en taller, ¿no? Uno aprende en todos lados todo el tiempo de cualquiera, y digo, eso lleva a un planteo más radical. Hasta alguien entonces hoy por hoy te podría preguntar, bueno, ¿para qué venimos a la universidad? ¿Sí? Porque digo, cuando uno empieza a tirar del hilo empiezan a salir un montón de cosas, y esto me llevó a leer un poco de vuelta a Gibbons con esto de la producción del conocimiento socialmente distribuido, o Levy con la inteligencia colectiva, que vos también trabajás. Y ellos lo que dicen es que hoy por hoy ya, digamos, es una idea como asumida que el título en sí mismo no da autoridad cognitiva, ¿no? Como que todos nos asumimos en tanto sujetos que el otro sabe algo que yo no sé, entonces eso necesariamente nos lleva a repensar la enseñanza, como vos bien traes. Y después también creo que estás poniendo en jaque otra cuestión, y volviendo a esto de que es problemático trabajar esto en la universidad y no es menor, porque vos bien decís, que yo un poco lo había visto en Burbuls, que el aprendizaje de esta época se caracteriza por ser justo a tiempo, digamos, que en el momento en que lo necesito, que es ubicuo porque sucede en cualquier lugar, y que es colaborativo. Así que está como perfectamente alineado con la actividad y este marco que vos proponías.
Pero lo que yo pensaba es que estamos en un lugar, digamos, como universidad y como institución, que el aprendizaje es programado, es situado y es de evaluación individual. Digo, entonces me parece como que ahí estás como medio poniendo una bomba, digamos, que habría que, en tanto investigación, digamos, como para continuarlo, como que habría que darle un poco más de discusión. Entonces, si pasas por... quería recuperar otra cosa del trabajo, que es como el concepto mismo de enciclopedia, ¿no? Que quizás... sí, si quieres zapamos. Ahí está. Como el concepto mismo de enciclopedia, que quizás es algo en lo que no está tan profundizado, pero a mí me gustaría como que discutamos un poco esta analogía de el libro y Wikipedia como esta, digamos, la computación y las tecnologías que posibilitaron, como vos también citas, si pasas una más. Citas a Lorente, ¿no? Que decía que en verdad la idea original de Diderot no era hacer un conocimiento erudito, sino que era llamar a toda la gente posible para que construyan esa enciclopedia, que cuando uno mira las imágenes de estas experiencias que contaba Luisina aparecen, ¿no? Como esa diversidad de gente editando la enciclopedia que realmente se logró. Y si avanzás uno más, esto me hizo acordar. Hace poco leí una noticia de que Da Vinci había diseñado una máquina de volar y que se pudo reconstruir o estos conceptos o estas propuestas que en algún momento no se pudieron llevar a cabo porque la tecnología no era suficiente, que hoy de cierta forma se logran. Entonces dejo un cachito ahí y después lo voy a retomar para cerrar. Como sugerencias, si me permitís, como para tu trabajo y como para continuar con la investigación, me parece, para documentar las prácticas, a mí me sirvió mucho el formato de proyecto educativo, propiamente. Digamos que es como una hoja de ruta, si se quiere, para nosotros que quizás, como digamos, no estamos formadas en arquitectura y además ahora queremos formarnos como en enseñanza. A mí me resultó como ordenador, ¿no? Porque eso te implica definir objetivos, preguntas, materiales, recursos, tiempos, como una forma más estructurada. Y por ejemplo yo me preguntaba algo que no estaba tan claro en escrito, que es en qué momento del curso realizan esta actividad o cómo dialoga esta actividad con el resto de las propuestas que vos te haces de enseñanza. Y como segunda sugerencia, creo que se puede explotar mejor o profundizar un poco más la parte como de los aportes didácticos. Por ejemplo, solamente de Karina León, que vos trabajás, yo pensaba que está también el concepto del residuo cognitivo, ¿no? De todo esto que uno aprende de trabajar con la herramienta, aunque no es como un contenido consciente. También ella habla de la cognición ampliada, ¿no? Como de como esa forma de delegar que tenemos cierta parte del aprendizaje del conocimiento en herramientas, digo. Quizás uno ya, porque tenés la calculadora, no memorizas las tablas, o digo, uno no memoriza definiciones porque, bueno, las puedo buscar en Wikipedia. Bueno, vos mencionaste la inteligencia colectiva, que también me parece bien, la cuestión de las narrativas transmedia, en fin, como quizás un poco para ese lado también todavía hay más conceptos que te pueden retroalimentar esta experiencia. Si pasás uno más, por favor. Volviendo a esto de la máquina de volar de Da Vinci, digamos, lo que pasó con eso fue que fue diseñado siglo XV, siglo XVI, se reconstruyó ahora y lo que se dieron cuenta era que las cuentas eran correctas, los estudios eran correctos, el diseño que había hecho era correcto, solamente que no se podía construir hasta ahora. Y cuando le preguntaron a estos estudiantes de esa universidad si lo desarrollarían, digamos, si lo construirían, si pasas uno más, digamos, contestaron que no, porque existía el avión, básicamente. Digamos, como que ya estaba muy desarrollado, muy industrializado, ya la tecnología había ido por otro lado. Entonces, como que no les parecía como muy viable ponerse ahora a empezar de cero con este modelo. Entonces, como esa analogía me hizo volver a pensar un poco más, si pasas otra, sobre Wikipedia, ¿no? Sobre esto que vos traías en tanto enciclopedia, digo, porque en el fondo como que recupera un poco ese formato y entiendo que no estamos hablando de Wikimedia, si no quiero dejar como de lado, pero sí Wikipedia, que es lo que trae el trabajo.
Y yo creo que hay algunas cuestiones que también se podrían discutir un poco más pensando tu trabajo, digamos, como una investigación sobre enseñanza, no solamente por el artículo que presentaste hoy. Y vos, por ejemplo, trabajás con estadísticas, ¿no? Y con varios datos. Entonces, yo pensaba en esto que decimos, bueno, vos mencionaste Wikipedia no solo quiere como construir esta enciclopedia o este proyecto, sino que quiere que construyamos conocimiento y quiere romper esa relación de solo entro a leer. Si vos sabrías, por ejemplo, qué porcentaje de los lectores son realmente editores, como que ahí podríamos discutir si realmente está rompiendo o no con ese concepto. Y después también, bueno, como algunas cuestiones de alfabetización digital, lo de los servidores, que quizás en el escrito se pasa un poco por alto, yo entiendo que en las clases por ahí lo explican mejor. Hay como varias implicancias ahí que quizás el artículo solo describe y estaría bueno como problematizar como parte de esa alfabetización tecnológica también. Y después, la gran pregunta para mí es, entiendo que para mí es indiscutible como el valor de la actividad en tanto que los estudiantes construyen conocimiento. Digamos, eso me parece que está muy bien logrado, pero yendo a una discusión un poquito más disciplinar, la pregunta es por qué hacer que estudiantes universitarios trabajen sobre el modelo enciclopédico hoy, ¿no? Porque digo, en el fondo como que vos lo estás tomando tanto como herramienta, digamos, como TIC, pero también lo estás tomando como formato narrativo. Entonces, quizás ahí habría que elaborar como, a mí me gustaría como conocer si vos lo pensaste o cuál es la argumentación de por qué trabajar, digamos, con ese modelo de la enciclopedia en la enseñanza de la historia de la arquitectura hoy. Porque también, si pasas uno más, lo que pensaba es que en cierta forma Wikipedia, digamos, en el momento en que la enciclopedia era de Diderot, era una cuestión de dificultad de acceso a las fuentes, ¿no? Entonces la enciclopedia me simplificaba la consulta. Y hoy Wikipedia en verdad está conviviendo como con esta ecología de medios, que también hablan como los autores de la didáctica, que tiene un montón de cosas para aportar, que entiendo que vos decías como que, bueno, Wikipedia fue como la puerta de entrada también a traer las TIC al taller, pero bueno, me parece que en tanto investigación de vuelta como didáctica, ahí en todos estos medios hay un montón para buscar, porque digo, ya los estudiantes no solo leen libros, sino que pueden contactar a un autor por redes sociales, pueden mirar un video en YouTube, pueden ver una ciudad reconstruida en realidad aumentada, digo, hay un montón de fuentes disponibles que ya no son solo la palabra escrita, digamos, o el relato. Entonces, eso, como me gustaría saber como cuál es el valor que vos encontrás en volver sobre la enciclopedia en la enseñanza de historia. Y en línea con esto, y para ir cerrando, la sensación que a mí me queda del trabajo y como de la investigación que vos venís desarrollando es que para mí tiene la potencialidad de abrir muchas más puertas que ser solo la actividad sobre Wikipedia, ¿no? Y en este sentido vos, en las proyecciones finales, decís que te imaginás como, bueno, seguir editando muchos artículos, barrer estas brechas culturales como otras que todavía no se discutieron. Y para mí, lo que estás trayendo tiene la potencialidad de que todos repensemos en verdad un poco, no solo las actividades que proponemos mediadas por herramientas tecnológicas, sino cualquier actividad en general que uno realice en el taller. Me parece que entender quién es el sujeto que tenemos enfrente, que viene como estudiante, entender como cuál es su realidad, entender que está inserto como en esa ecología de medios y que tiene al alcance de la mano todas estas informaciones, me parece que es como una, si querés, es un motor en sí mismo para pensar un montón de otras cosas. Y para terminar, también como en una discusión un poco más conceptual con esta cuestión del modelo colaborativo, me gustó que en los últimos años Mariana Maggio también, que a todas nos gusta mucho, así que por eso la traemos, ella empezó a hablar del codiseño, ¿no? El codiseño de las prácticas de enseñanza, un poco como un pasito más allá de la colaboración, que me parece que también estaría bueno para seguir, digamos, pensando y discutiendo un poco sobre estos modelos, porque ya no es solo abrir el juego a que los estudiantes colaboren, sino realmente escucharlos y que ellos diseñen la propuesta de enseñanza, ¿sí? Entonces, sí, sé que es un montón, pero bueno, digo, hay que mencionarlo, es como en la discusión conceptual me parece que es un pasito más que está bueno. Y también esta cuestión de que vos traes Wikipedia como una herramienta, digamos, al taller y a la enseñanza de historia,
Y ahí también entra la discusión de las TIC o las TAC, digamos, como herramienta de... se me confunde. Como de acción, o las TEC como herramienta de empoderamiento, ¿no? Como que ya también ahí hay una discusión un poquito más allá de no solo usar las TIC como herramienta, sino pensarlas ya en esa otra dimensión que involucra un montón de otras modalidades y otros aprendizajes. Entonces, dicho todo esto, siento que como que abriste una caja de Pandora, que para mí está buenísima, que como decía al principio, un poco, en algún sentido, es discutir con cosas muy estructurales de la universidad. Digamos, no es solamente cómo enseñamos nosotros en nuestro taller, sino que uno empieza a tocar cosas que incluso quizás en algún momento nos excedan de lo que realmente podemos modificar. Pero bueno, creo que en tanto investigación, al menos conceptualmente, tendría que darse cuenta de eso. Y nada, el trabajo, a mí, como te digo, tiene este potencial enorme en tanto investigación de las prácticas de enseñanza. Me parece que es original en el ámbito universitario en general y particularmente acá en FADU, porque no sé si cruzaste con otras personas que estén trabajando con el tema Wikipedia también, pero yo no conocía otros talleres que estuvieran en el mismo programa. Me parece que indiscutiblemente fomenta la construcción de conocimiento colaborativo, como vos bien presentabas. Y también celebro que traigas como todas estas cuestiones para poder discutir la enseñanza de historia de las disciplinas desde otros ejes, ¿no? Porque por lo general nos centramos quizás en ejes más disciplinares o en discusiones sobre cómo se construye la historia, y me parece que cruzarlo también con el eje de la didáctica y las tecnologías educativas como que le da una nueva vuelta de rosca. Así que bueno, gracias por la oportunidad y espero que sigan apareciendo nuevas propuestas en los cursos. Bueno, me saco un sombrero y me pongo el otro. Les agradezco también por haber hecho en tiempo el evento. Digamos, estamos más o menos en los tiempos que habíamos pensado. Abro a preguntas si alguien quiere hacerle algún comentario más a Agatha y los presentes. Sí. También me pregunto si tenemos comentarios en el chat. ¿No hay? Ah, bien. Bueno. No sé cómo estamos de tiempo. Voy a tratar de no voy a decir nada que no se haya dicho. Quisiera pasarle algunas manos, digamos, de color adicionales. La primera es que leyendo el trabajo de Agatha me vino a la cabeza una película, como suele suceder, que se llama El profesor y el loco, protagonizada por Mel Gibson. No sé si vos la viste. Bueno, es la vida de James Murray. James Murray fue el que implementó el diccionario de inglés de Oxford, que es una construcción, digamos, lexicográfica de segunda mitad del siglo XIX. Ese diccionario, Murray, ayudado por un loco que lo encarnaba Sean Penn, tenía como objetivo recoger todas las significaciones de las palabras del idioma inglés en todo el mundo, lo cual está muy claramente vinculado a la problemática geopolítica del imperio. Pero ¿cómo lo recogía? Con corresponsales. Es decir, Murray tenía una infernal cantidad de corresponsales en todo el mundo que le mandaban cartas diciéndole: acá la palabra tal significa tal cosa, acá la palabra tal significa tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo hizo, y desde entonces el diccionario de inglés de Oxford trabaja sobre esa base. Es decir, es lo que hace Wikipedia. La diferencia es que la tecnología cambió mucho. Uno se acuerda mucho de la película por la cantidad de papelitos que tenía Murray sobre. Era una cosa así babélica, digamos. Pero consiguió, digamos, registrarlos, ordenarlos, y ahí la cuestión. De manera que esa manera de construcción, y por supuesto, Murray era un iluminista, de la misma manera que, digamos, inspiraba a Diderot y sus amigos a llevar adelante la enciclopedia, obra que evidentemente ahora
digamos, esto ayuda a que volvamos a verlo en su verdadera dimensión. Era esta cuestión, en cierto modo es la cuestión del sentido común. El sentido común, que es lo que sabemos todos. Eso es el sentido común. No necesariamente una dirección en el conocimiento. Y nosotros tenemos, si se quiere, tal vez por la raíz española, tenemos más en la cabeza la autoridad en términos de diccionario y seguimos... Salvo María Moliner, claro. Yo conozco menos lo de María Moliner, pero está el diccionario de la Real Academia Española, digamos, que es claramente de autoridad, y por eso es la Real Academia. Está el diccionario de María Moliner, que se parece más al de Oxford, ¿no? En el sentido... Bueno, además. Así que yo diría, primero, una de las consecuencias de todo esto, que no viene mal, es recuperar la misma palabra enciclopedia, sacarle el sentido negativo, casi criminal, que tenían los discursos de la pedagogía. Una y otra vez uno leía cuestiones y decía, no, porque el conocimiento enciclopédico, bueno, no, tranquilos, porque la enciclopedia no necesariamente significa lo que ustedes querían decir. Así que yo quería señalar eso porque por lo menos en mi lectura casi no tiene ninguna importancia la cuestión tecnológica en todo lo que estamos discutiendo, y lo que vemos más bien es cómo la tecnología, en este caso y en muchos otros casos, rehabilita ciertas pujas político-culturales y les vuelve a dar un aire que de algún modo estaba dificultado en condiciones tecnológicas diferentes, pero la cuestión de que el otro puede decirme cosas que yo no sé y que constituyen parte de lo que sabemos los dos, esa es una cuestión que está fuera de toda discusión, y en ese sentido no es casualidad que Ágata plantee esto, porque Ágata fue, digamos, la que nos introdujo a casi todos en el mundo rancier hace bastante tiempo en la cátedra. Vino con la buena nueva a decirle, muchachos, lean El maestro ignorante, experiencia de la cual creo no se regresa. Digo, uno ya no puede volver a ser ingenuo en ese sentido después de leer El maestro ignorante. Así que yo quiero aprovechar eso para no solo, digamos, reconocer el trabajo que presenta ahora, sino también aquella, digamos, tarea apostólica que hizo con nosotros al hablarnos del maestro ignorante, de Jacques Tot y de todo lo que viene atrás, ¿no? De todo eso. Bueno, eso por mi parte. Agatha, te quedan 10 minutos si quieres para después, luego si quieres algún comentario. Bueno, más que nada agradecer todo, digamos, los tres comentarios. Todos siempre dejan aportes. Yo misma cuando voy presentando ya me voy haciendo nuevas preguntas y reflexiones. Bueno, Laura se refirió a un montón de cosas, por supuesto del texto completo, de las que no pude dar cuenta en la presentación. Bueno, para contestarle un poquito a cada una y uno. Bueno, gracias por toda la descripción y la división en esas dos líneas. O sea, está buenísimo. No sé si llego al código abierto. Dejémoslo para un poquito más adelante, pero sí, pero está buenísimo. Igual eso también fue una demostración de que hayan hecho el editor visual. Creo que fue una demostración de ampliar la convocatoria, porque si no realmente era editar en código, era cerrado a un mundo que maneje ese lenguaje. El año que, ¿no? que abrimos el proyecto con vos fue el primer año que se democratizó. Que se hizo el editor visual. Sí, no, es que dudo que se pudieran hacer todos los programas educativos que ustedes están llevando adelante editando en código abierto, ¿no? Por más abierto que sea su nombre. Después yo inclusive me pregunto si todo esto que estamos valorando y que yo traigo como un valor, lo del conocimiento libre y la construcción colectiva, que aunque venga de larga data, lo celebro igual,
si fue el objetivo de quienes lo armaron, porque estos proyectos, yo creo que fue mucho más allá de lo que ellos imaginaron de Jimmy Wales, cuando, claro, y eso me parece mejor todavía, ¿no? Eso me parece mejor. Sin dejar de tener en cuenta que, como vos decís, igual hay pujas de poder y que hay que tener internet, que no es libre, gratuito, abierto, ni nada, pero bueno. Y después a Laura, bueno, son muchos los puntos para contestarlos todos, pero lo voy a resumir en uno. Bienvenida, esto es una co-construcción, no todo lo tengo que llevar adelante yo. Sí, coincido con un montón de preguntas y observaciones, pero si tengo que elegir una por el tiempo que quede, porque ya estoy cansada. ¿Para qué venimos a la universidad? Cuando vos dijiste, pero entonces los alumnos van a preguntar para qué venimos a la universidad, ¿no? Y no solo los alumnos, los docentes pueden tener miedo de para qué venir, para qué estamos. A mí me parece que nosotros estamos para aprender a pensar, o para seguir aprendiendo a pensar, ¿no? Cuando te recibís vas a una obra y no tenés ni la menor idea tampoco, y se supone que es eso lo que aprendés. Entonces me parece que yo por lo menos estoy lejos de tener ese miedo. Siempre hay algo que va a pasar acá que no va a pasar solo en tu casa, porque si no todos seríamos autodidactas. Ahora, que podemos aprender solos, por supuesto, podemos aprender solos. Son otras cosas. Lo que decía Mario de que hoy retomamos la presencialidad tiene que ver con esto, que eso es lo que también pasa en la facultad y que no pasa cuando vos estudiás solo, ¿no? El compartir, el café, el bar, la charla por fuera del profesor, todo eso es lo que aprendemos. Me parece que no... que va por otro lado, y que realmente da herramientas para pensar, y que esta facultad en particular, vos me preguntabas si en otras cátedras que yo sepa, no de historia, sí sé que Luisina tuvo una experiencia en una de diseño, de ilustración, que es de la carrera de diseño gráfico. Es creo la única otra experiencia en FADU. Sí, en FADU. Y después yo en alguno de los cursos que hice, el de Wikipuentes, por ahí, y otros que hice de incorporación de TIC en el CITEP, también me di cuenta que nosotros, por nuestra formación, tenemos mucho de trabajo en equipo, colaborativo, de co-creación, que en otras carreras no están tan acostumbrados. Algo que es bastante aún más individual que nuestra formación. Nuestra formación no es tan individual, aunque en comparación por lo menos. Y Mario, bueno, me voy a ver la película. Una nota al pie. Yo me acordaba de la película cuando leía, pero no había hecho nada en particular para revisar la fecha, el título, etcétera. Y mientras estábamos acá, fui a ver el artículo de Wikipedia. De la película. Claro, bueno. Porque ya a esta altura forma parte del universo de conocimientos que uno tiene y al que recurre para completar el suyo. Ahora, no es Wikipedia la que me hizo acordar de la película. Yo fui ahí para redondear algunos pequeños detalles, ¿no? Del asunto. Sí, creo que por eso mismo es lo que llegó a trabajar en el aula, que también preguntaba un poco. No es porque Wikipedia en sí, yo no estaba buscando trabajar con Wikipedia. Se me presentó como, esta puede ser una vía para entrar a todo esto con un poco más de sentido. Bueno, nada más. Gracias. Me parece muy valioso esta co-construcción de los PEI, me parece que está buenísimo integrar como una herramienta más, pero cuestionable como todas las otras, Wikipedia. Bueno, esta cuestión de los poderes, montones, está, bueno, que vos sabrás, un montón de cosas publicadas que son erróneas, a veces, otras que no, que a veces cuesta años incluso poner abogados para cambiarlos en la biografía de la propia persona. Sí, ¿sabes? Y eso es lo que nos hace como docentes tomar el término, ¿no? de cierta herejía de Wikipedia, en nosotros los docentes tenemos que decir, bueno, a ver cómo, y entramos de nuevo en esta cuestión
cuestión de cómo condicionamos el pensar, si decimos cómo esta herramienta democratizada, pero a su vez tenemos que enseñar a pensar. Y esto es lo que digo, integrando como una herramienta más, aunque en su país es antigua, la enciclopedia, aprender a cuestionar. Y otro comentario que iba a hacer es que creo que los chicos de la primaria, desde quinto grado, pueden manejarlo perfectamente, y también hay que estar aclarándoles que tienen que ir a las fuentes, preguntarle a su mamá y a su papá, buscar en otros lados, en fin, o sea que el más chico se puede cuando lo vais a rescatar, no se va a lograr la cuestión virtual, informática, ni de redes, ni nada, sino estos formatos que tenemos que empezar a incorporar, a seguir cuestionando y ser cada vez más democráticos realmente. Sí. Esto de integrarlos al país, digamos, es lo fundamental. Y el cómo integrarlos a los proyectos educativos institucionales y en esta co-construcción con los chicos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera de enriquecer y de hacérsela, ¿no? Pero que aprendan a cuestionar, aprender a pensar, básicamente. Así me parece súper rescatable. Bueno, gracias. Está bien, acá tengo. Sí, de todas formas no hay que olvidarse. Tal vez el avance tecnológico, tanto en el ejemplo que mostró Laura como hoy en la enciclopedia de hoy versus la de Diderot, la tecnología también amplía justamente esa capacidad de, si antes tenía que tener corresponsales, ahora no hace falta corresponsales, cualquiera con una notebook y con Wi-Fi puede colaborar. Entonces también es una cuestión de masividad. Sí, totalmente. Así que bueno, si no hay más comentarios, cerramos ahí y gracias de nuevo. Gracias.